abre tus oídos. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos escuchado la voz de Dios? Amén. Los que no dijeron amén, me imagino yo que no, nunca la han escuchado, ¿verdad? De todas maneras, hoy vamos a enseñar cuál es la voz de Dios o de qué forma te puede hablar Dios. Por eso hoy tienes que tener los oídos abiertos. Dile al que está a tu lado, abre tus oídos. Abra tus oídos. Y mire que estoy hablando en plural. Yo estoy diciendo, abre tu oído. Estoy diciendo, abre tus oídos. Porque a veces escuchamos por un oído y por el otro nos está hablando el otro compañero. Así que no molesta a su compañero. Vámonos al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Esté muy atento a la palabra de hoy, porque yo sé que Dios le va a hablar y le va a seguir hablando para que usted sepa cuál es el propósito que tiene Dios en su vida. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Voy a ir nuevamente al primer versículo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. En este versículo se hace como una similitud a la vida actual, de que hay muchas personas que desconocen de Dios porque son muy pocos los predicadores, porque son muy pocas las personas que predican el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios te está haciendo un llamado desde hace rato y tenemos los oídos cerrados a ese llamamiento. Cuando hablamos de un llamamiento no significa únicamente venir a predicar. También estamos haciendo un llamamiento, o Dios hace un llamamiento también de salmistas, de intercesores, de oradores, de las personas que tienen que ir a enseñar, del ministerio de niños, de los diferentes ministerios que tiene Dios para que tú puedas ofrecer un servicio en la iglesia. Pero no estamos prestos a lo que Dios dice. Dice, orarle a Dios es emprender una conversación con Él. El conversar es hablarle a Dios
pero sobre todo es abrir nuestros oídos a lo que Dios nos dice, ya sea a través de un susurro, un mensaje bíblico, una voz mental, una voz eludible. Dios habla y se manifiesta a los que le son fieles, como también a aquellos con los cuales Él tiene un propósito. Eso quiere decir que aunque no seas cristiano o creyente en Dios, Dios puede hablarte a tu corazón. Recuerda siempre que Dios nunca obligará a hacer algo que no quieras. Pero ten presente que si estás aquí en la tierra es con un propósito en Dios. Solo debes abrir tus oídos y escuchar cuál es el servicio que debes emprender para complacer a Dios. Nos damos cuenta de que Dios en cualquier momento ha hablado a tu corazón de diferentes formas. Eso es como cuando estamos en el servicio y el predicador arroja una palabra y tú dices enseguida, eso es conmigo. O cuando sale una canción nueva o un salmista pues expresa alguna palabra y usted dice enseguida, eso parece que Dios me lo estuviese diciendo a mí. Entonces mire de que Dios te habla de muchas y diferentes maneras. Hay veces que habemos personas, porque yo soy de esas, que abrimos la Biblia y encontramos un mensaje acorde a la necesidad que tenemos en el momento y sentimos que es Dios quien nos está hablando en ese momento. Pero entonces llega a ¿qué? La duda. Y la duda es la única cosa que opaca la fe. Es la única que interrumpe el canal entre lo que viene de parte de Dios hacia ti. Apenas que tú dudas, enseguida estás cortando el chorro de bendición que viene por parte de Dios hacia tu vida. Ahora, también dice que nos puede hablar sin necesidad de que la persona sea cristiana. ¿Cómo así? Eso es como algo que no tiene lógica. Se supone que Dios únicamente le habla a las personas que son cristianas o que tienen una intimidad con Dios. Pero resulta y pasa que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él tiene que hacértelo saber de una u otra forma, ya sea con los pastores, ya sea con los profetas, ya sea con un hermano de la iglesia, ya sea de diferentes formas, pero Dios tiene que hablarte a tu oído para que tú puedas entender el servicio que tienes que emprender en la iglesia. El propósito de Dios siempre se va a cumplir, como lo decía el pastor el día de ayer. Lo que viene de parte de Dios viene derechito. Aunque tú no lo quieras, así va a ser. Y si no, Él te corta del camino. Usted tome la palabra como la quiera tomar. Samuel era de edad aproximada de 14 años. Era un joven. En ese tiempo se podría decir niño, ¿verdad? O sea que esta palabra también es para los jóvenes, para los niños. Dios no tiene que ver con la edad. El propósito de Dios puede comenzar desde que tú naciste. Ya Dios te envió al mundo con un propósito. Y Dios ya conocía el corazón de Samuel, así como conoce el corazón de cada uno de los niños que están acá. Entonces Dios le va a hablar a su oído y le va a dar a entender el por qué está en este mundo. Ministraba en la casa de Dios en los tiempos de Elí. No especifica si era un salmista, si era un maestro, si era un predicador, si era un evangelista o de otro ministerio. Pero lo que sí es cierto es que era un hombre al servicio de Dios, un hombre dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que fuese. Ahora, si Samuel confundía la voz de Dios con la de Elí, significa que la voz de Dios era parecida a la voz de un hombre, el cual puede ser escuchada fácilmente si es que existe una relación o una disposición hacia Dios. ¿Hay duda de que Dios te habla? ¿Hay duda de que Dios te habla? Hay veces que Dios nos está hablando y nosotros enseguida volteamos porque pensamos que es otra persona. Y dice la Biblia que la voz de Dios es parecida a la de nosotros, porque si no, ¿cómo iba a hacer Samuel para entender cuando lo estaba llamando Samuel? Entonces muchas veces Dios nos está hablando
de una forma u otra y nosotros no estamos prestando atención. Así que desde ahora debes tener tus oídos bien abiertos para que no te confundas cuando Dios te está hablando. Amén. Ahora, Dios habla a través de muchas formas. Esta es una voz parecida a la del hombre. Vámonos ahora a Lucas 1, versículo del 9 al 13. ¿Quiénes estuvieron aquí el viernes en la noche de milagro? Amén. Ese día sé que Dios hizo muchos milagros, ya sé que Él los hizo. Y ese día, pastor, cuando llegué a la casa, en la noche que me acosté, me puse a pensar y a pedirle a Dios, a orarle a Dios que cumpliera cada uno de los propósitos que tenían en esa noche de milagro. Y dije yo mismo, y por el mío. Y me acordé y yo dije, ve, si yo no pedí nada. O sea, estaba tan metido en lo que me concernía hacer la obra de Dios que se me olvidó pedir un milagro por mí. Ojalá alguno de ustedes haya pedido por mí, porque si no quedé fuera de la lista. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede ante el Padre. No pudiste pedir, pero Él sabe qué cosas tienes que hacer. Él sabe eso, gracias, amén. Entonces no me voy a preocupar, estaba preocupado. Dice historia de Zacarías, Lucas 1 del 9 al 13. ¿Quién era Zacarías? El padre de Juan el Bautista. Dice, versículo 9: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Está hablando de Zacarías, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se le apareció a Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mire muy bonito lo que dice acá, donde dice, y en el versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Quiere decir que cuando hay un predicador, cualquier predicador enfrente de un púlpito, quiere decir que las demás personas deben de estar orando, escuchando y orando por la persona que está predicando, orando por sus necesidades, orando por las necesidades que tiene la iglesia, pero debe estar en una intimidad y debe estar en una comunión con Dios. O sea, no podemos pensar que venimos únicamente a la iglesia a recibir. También tenemos que dar. Y una forma de darle a Dios es a través de la oración, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nuestro corazón dispuesto siempre hacia Dios. Dios tiene a su servicio mensajeros, ya sea sus ángeles o siervos humanos consagrados a su servicio. En este caso son los profetas, que llevan día a día mensajes acorde a la voluntad de Dios. Algunos seres humanos han tomado estos mensajes como parte cruel en ellos de parte de Dios, no sabiendo que son advertencia de lo que puede obrar el enemigo, evitando así una desgracia personal o familiar en un hijo de Dios. Nunca te olvides que Dios te ama y que no quiere un mal para ti, ni para mí. Cuando Dios envía al ángel a Zacarías a darle las buenas nuevas sobre el hijo que le habría de nacer junto con su esposa Elizabeth, gracias a la oración que había sido oída por Dios, lo primero que sucedió fue el temor que sobrecogió a Zacarías al ver un enviado del cielo por Dios. ¿A quién le gustaría que Dios directamente le mandara un ángel a hablarle? Amén. Pero entonces si lo vemos nos asustamos y salimos corriendo, ¿verdad? Hay que estar preparados para eso, porque yo me imagino que Zacarías identificó que era un ángel
Y si él lo identificó es porque ya él conocía mucho sobre Dios. Ya él conocía parte de Dios. Y los ángeles hacen parte de Dios. Entonces él se turbó, pero es como cuando tú te turbas por algo divino. Pero él no salió corriendo. Solamente se turbó. Tuvo como una emoción que de pronto lo dejó sin ganas de moverse. Dice, lo primero que sucedió fue el temor que sobrecogió a Zacarías a ver un enviado del cielo por Dios. Luego la expresión del ángel, tu oración ha sido escuchada. Fíjese que se habla en forma singular. Quiere decir que fue una oración, una sola oración, pero con fe. Además que Dios conocía que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos delante de Dios. Aquí hay algo muy hermoso y le comentaba ayer a mi esposa, y yo le decía que hay veces que nosotros mismos, a través de la repetidera en la oración, somos los que hacemos que Dios no haga el propósito o cumpla las cosas que nosotros le estamos pidiendo. Si tú haces hoy una oración con fe en lo que estás pidiendo, ¿por qué mañana vas a volver a pedir lo mismo? Si se supone que ya lo pediste con fe. Quiere decir que tu fe de pronto en ese momento fue una fe falsa, mentirosa, no sé cómo la podemos llamar, porque la fe es una sola. Si tienes fe en algo que estás pidiendo, se supone porque le estás creyendo a Dios que Dios va a hacerte ese milagro. Si ya usted el viernes vino y pidió un milagro, tenga la seguridad, tenga la fe de que Dios le va a hacer ese milagro. Si ese milagro no va a turbar tu corazón, si ese milagro no va a dañar tu corazón, porque si no es la voluntad de Dios, porque si Él sabe que tu corazón va a ser dañado a causa de ese milagro, Él no te lo va a conceder. Y eso lo hablábamos ayer en el ayuno. Entonces, ¿cuántas veces debemos pedir con fe a Dios? Una sola. Si es con fe. Si ves que de pronto no tuviste fe, vuelve y pide. Pero el día que tú sientas que realmente pediste con fe, no vuelvas a repetir la misma oración, porque ya sería una repetidera. Estaríamos repitiendo. Eso es como cuando tú coges el Padre Nuestro y lo repites y lo repites y lo repites. No estás hablándole ni orando a Dios, estás haciendo algo repetitivo. La oración es hablar, y tú todos los días no hablas lo mismo con tu pareja, o con tu amigo, o con tu hermano, o con tu papá o tu mamá. Se supone que cada día es un hablado nuevo, es algo nuevo que estás diciendo. Dios nunca decepciona a sus hijos, pero el Todopoderoso siempre está atento a nuestras acciones y oraciones, a los frutos que diariamente debes estar dando a través de tu servicio. Dios, cada vez que oras o te postras ante Él, espera el momento que te dignes a escucharlo. Solo no interrumpas esa intimidad debido a tu duda de que Él, o sea Dios, te puede hablar. ¿Quiénes de los que están acá damos fruto diariamente? ¿Quiénes de los que están acá damos fruto diariamente? El dar fruto significa hablarle a un hermano de Dios que lo necesita. Amén, hasta por el actuar damos frutos, porque dice que somos carta abierta hacia el mundo. Nuestro testimonio está primero caminando, eso no es diferente a la diferencia. Claro, por ejemplo, disculpe hermana Paula que la coloque como ejemplo. La hermana Paula que trabaja en una droguería, no vamos a decir el nombre para no toca pagar la publicidad. Ella en su droguería, una persona que llegue enferma, o alguien que llegue a comprar una droga, ella le puede hablar de Dios enseguida y puede decirle que Dios puede obrar a través de esa medicina, que confíe en Dios. O sea, hay muchas formas desde nuestro ámbito laboral que podemos bendecir a otra persona. María Angélica, por ejemplo, que está en la emisora en su casa, tiene la oportunidad de poder hablarle a muchos jóvenes. Sara, los jóvenes que están en la emisora, el joven Jaime, que también predica en la emisora, y muchos, los maestros, el profe Amílcar,
la señora Yari, siempre debemos estar testificando de nuestro buen testimonio para que la gente pueda conocer de Dios, ¿verdad? Y siempre ten en cuenta que Dios nunca te va a decepcionar, Dios nunca te va a dar la espalda. Ahora, orar es hablar con Dios. Hablar con Dios significa que yo le hablo y Él me habla, o sea, yo lo escucho. ¿Quiénes de los que están acá le hablamos a Dios? Todos, ¿verdad? Ahora, ¿quién lo escucha? Amén. Siempre tenemos que darle un espacio a Dios para que Él nos pueda hablar. ¿Pero qué hacemos? Nos rodillamos, Señor, yo te pido, bueno, gracias, Señor. Y nos levantamos. Y no esperamos en que Dios nos responda. O hay veces que Dios nos responde a través de una palabra, pero no la queremos coger. No, eso no es para mí. Pero si Dios te dice, hoy Dios te va a bendecir y va a llenar tu casa de aceite y no sé qué, esa palabra es mía, Señor. Pero cuando Dios te dice, hoy, ¿qué podría ser, pastor? Que te apartes del pecado. Hoy te tienes que apartar del pecado, no vas a salir este sábado. Dice, no, eso no es conmigo. Ya yo tengo una cita pendiente, ¿verdad? Entonces mire que siempre hay que darle el espacio a Dios, así como tú se lo das a la otra persona para que Él te hable, así tenemos que darle el espacio a Dios. Pongo un ejemplo de cualquier pareja. Cuando de pronto tienen una discordia o algo, se supone de que ambos deben de hablar, pero cuando es una sola persona la que habla y la otra se queda callada, la que se queda callada le da más rabia porque no la dejó expresarse. Entonces, así me imagino yo que se coloca Dios, hey, pero ¿para dónde vas? Espérate que te voy a hablar. ¿Cuál? Cogemos y enseguida nos vamos. Entonces, ¿cómo pretendes de saber cuál es el propósito que tiene Dios en tu vida cuando tú no le permites el espacio a Dios para que Él te pueda hablar? Ah, pero es que siempre que estoy orando llega alguien y me interrumpe. Busca un sitio de oración donde nadie te interrumpe. Yo siempre he dicho que, creo yo, porque así pasa en mi casa, pero de pronto no en otro lado, que en el único sitio donde nadie te interrumpe es en el baño. Entonces saca ese espacio y vete para el baño, y antes de bañarte, arrodíllate y ora y dale el espacio a Dios. No, pero es que nada más hay un solo baño. Bueno, entonces quédate de último, pero dale el espacio a Dios para que Él te pueda hablar. Amén. ¿A quién le está gustando la prédica? Amén. Y si no le gusta, tiene que aguantarse. Vámonos a Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. ¿Cuál es el tema? Abre tus oídos. Mateo 1, del 18 al 25. Nacimiento de Jesucristo. Entonces, el primero, a Samuel habló con voz, ¿verdad? El segundo fue a Zacarías, que le envió ¿qué? Un mensajero, un ángel. Ahora vamos a ver qué pasa en el nacimiento de Jesucristo. En este caso le va a hablar a José, el esposo de María. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, hablando de la mamá de Jesús, antes que se juntase, se halló que había concedido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto lo dice porque en aquellos tiempos la mujer que era infiel era apedreada, la mataban a punta de piedra, ¿verdad? Y José tenía un corazón muy justo y amaba a María y no quería que eso le pasara. Por eso la quiso apartar. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Mira que ni siquiera el nombre se lo da a María, se lo da a José. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esperando José, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, o sea, no estuvo con ella íntimamente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios utiliza el canal de los sueños para hablarnos también. Es por ello que aún al momento de irnos a dormir, nuestro cuerpo y espíritu debe estar consagrado a Dios para poder diferenciar cuándo es Dios quien te habla y no nuestro subconsciente. Ahora, ¿de qué te sirve de que Dios te hable y tengas dudas de que te habló o que no obedezcas lo que Él te habló? Nótese que José, conocido como el marido de María, madre de Jesús, no dudó ni desobedeció a Dios en su palabra. ¿Quiénes de los que estamos acá oramos antes de irnos a acostar? Amén. Eso es algo primordial. Primero, porque tenemos que colocarnos a paz con el Señor, por los pecados, por las cosas que hayamos hecho inconsciente o conscientemente de todo el día. Y segundo, por lo que esto expresa, de que Dios también nos habla a través de sueños. Pero si tú no estás consagrado con una vida, una intimidad con Dios, ¿cómo podrás identificar si es un sueño de Dios o un sueño de parte de Dios o es un sueño que tiene tu subconsciente? Si José, en este caso, pudo diferenciar uno de otro, nosotros también podemos hacerlo. Tenía que haber un corazón justo y puro delante de Dios para que esto pueda pasar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios en las noches, estamos santificando nuestro corazón. Estamos colocándonos dispuestos ante el Señor, aún estando dormidos. Ojo, santificarnos y colocarnos dispuestos ante Dios aún durante el tiempo que estemos dormidos, porque Dios nos habla aún en los sueños. Amén. En Job 33:14 dice que de una o dos maneras habla Dios a los hombres en sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae de noche y le revela a él su consejo. Amén, así es. Vámonos, Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9. Aquí vamos a hablar sobre la conversión de Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo. ¿Quién no sabía que Saulo era Pablo? No sabía ni idea, ¿verdad? Porque nos hace falta escudriñar la Biblia. Estamos orando, pastor, para que mande un cargamento de Biblia para la iglesia. Y lo vamos a colocar en la puerta, que el que no traiga la Biblia no entra. Pero cuando venga el cargamento, ahora no. No se asuste, ya la hermana iba a salir corriendo a comprar uno. Hechos 9, versículo del 1 al 9. Dice: conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los caminos de Jesús, los trajere presos a Jerusalén. Esos caminos eran aquellos que iban predicando, aquellos que confiaban y que conocían de Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo y cayeron en tierra. ¿Quiénes cayeron en tierra? Saulo y los que iban con él. Los soldados. Los demás soldados, ¿verdad? Saulo era un militante, era una persona que tenía cierto rango y que mandaba a los demás soldados. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Te diré. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En este caso, Dios hecho carne, o sea, Jesucristo, habla directamente a Saulo, gran perseguidor de los cristianos en ese momento, quien al escuchar la voz de Jesús se turba y cae sobre tierra con gran temor, pero siempre atento a lo que Dios preguntaba o decía, al igual que los hombres que estaban junto con él. Para los que no conocen la historia de Saulo, Saulo era el que perseguía a los apóstoles, a los discípulos y a otras personas que hacían la obra de Dios. Él no gustaba de esas personas. Y directamente Dios, Jesús, tuvo que hablarle para que dejara de perseguir a los discípulos. Dice, Dios utilizó a Saulo, hombre perverso, en su momento para proteger a los seguidores fieles de Jesús, añadiendo la conversión de Saulo al cristianismo como uno de los apóstoles más dedicados al ministerio del evangelio. Miren qué controversia. Primero, era uno de los mejores perseguidores de los discípulos de Dios, y después termina siendo uno de los mejores evangelizadores de Jesús. Por eso es que la palabra dice que de lo más vil y despreciado, Dios escogió a su gente. Y después fue perseguido. Y después fue perseguido. Entonces, Perseguido, preso. le pasaron cosas peores de las que él hacía, pero nunca abandonó los caminos de Dios. Y eso es a lo que quiero, Señor. Perdón, es decir, lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Eso va a recordar. Ahora, antes oíste que he dicho, ojo por ojo, diente por diente, espada mata, espada muere. Hoy no se está usando en eso como ilusión, pero se usa de otra manera. Somos perseguidos, somos intimidados. Y Saulo producía estragos con los hijos de Dios. La muerte de Esteban, la vestidura de Esteban, se la pusieron a los pies de Saulo. Bien. Después Saulo fue perseguido. Lo que él hizo lo tuvo que pagar también, tuvo que pasar ese proceso. Así es, y como dice el pastor, aún estamos viendo y somos perseguidos a algunos con palabras, con injurias, como que tú pareces bobo, que ya, ¿tú crees que Dios va a ser bobo de venir nuevamente con tanta guerrilla que hay acá? ¿Será para que lo cojan? O sea, comienzan a decirte tantas cosas que tratan de dañarte el oído, porque hay veces que cerramos los oídos a Dios, pero sí los abrimos a otras personas, y terminan que sacándote o desviándote del camino de Dios. Lo otro, que por el hecho de que tú hayas hecho tantas cosas, porque la verdad es que yo fui una persona muy pecadora, y Dios ya sabe que yo me arrepentí de tanto daño que le hice a muchas personas, pero ¿quién es usted y quién soy yo para criticar al hombre o a la mujer que Dios va a escoger? No somos nadie, solo Dios tiene un propósito con cada quien. A mí una vez un pastor me decía, si tú no comienzas a predicar, si tú no comienzas a evangelizar,
No te preocupes, si no lo haces tú, lo hace otro, pero lo hace. Porque la palabra de Dios dice que es ¿para cuándo? Para siempre. Y así un pastor se vaya hoy, quedará otra persona que siga predicando el evangelio. Nadie quiere. Así es. Dice, Dios siempre tiene un plan para ti y para mí. Solo debes estar atento a su palabra, a su voz, y cuando esto se dé, solo dedícate a escuchar la voz ineludible de Dios. Entonces, ya habló por voz, habló por sueño, Condición. por visión, Por ángel. con voz audible sueño. Entonces, tienes que estar atento de qué forma te va a hablar Dios. Dice, ten presente que cuando Dios te habla, tu cuerpo debe ser turbado, ya que solo Dios mantiene este tipo de manifestación en el hombre. En todo lo que leímos, siempre los hombres que escucharon la voz de Dios o la voz de Jesús fueron turbados. Se colocaron nerviosos, se postraron en tierra, uno quedó ciego. Ahora, ¿qué irá a pasar contigo? ¿Cuál será la forma? No sé. Eso solamente lo sabe Dios. Lo único que te quiero decir hoy es que abre tus oídos a la voz de Dios, porque Él te está llamando. Muchas gracias. Disculpa, la presencia de Dios se siente así. Cuando a mí Dios me habla, yo no me siento en carne. Ni la voz mía pareciera que fuera por ahí. Eso es creíble porque a mí también me pasa, pero no lo quise mencionar. Porque hay gente que no está de acuerdo con las manifestaciones de Dios, porque dice que el temblar eso, que otra vez, no, cada quien siente el Espíritu de Dios de una forma diferente. Es que la presencia de Dios no la puede soportar. Por eso es que hay don de lengua. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas diferentes. Hay unos que comienzan a brincar, otros que comienzan a temblar, hay unos que se caen. Pero eso depende solamente de Dios. Amén. Hermana, pastora.